Esta es la CRD 119, una moto muy especial con la que yo también tengo un vínculo extra, porque si os fijáis tiene la decoración y se inspira en las carreras de la Isla de Man, esa mítica carrera que se lleva celebrando más de 100 años y en la que yo participé también en 3 ediciones. Y de hecho he traído mi casco, el casco que tenía el Triskelion, que son las 3 patas que se asocian a la Isla de Man, que también están en el depósito de la moto, así que estoy conectado de alguna manera con ella y es un ejemplo del nuevo trabajo que hace CRD, se sale un poco de lo que habían hecho hasta ahora y va quizá a un público más especializado, como ellos son unos grandes amantes de las motos, pues han ido a buscar en lo que es la historia, digamos, de la moto y la esencia de las carreras. De hecho, esa línea de carreras se puede ver en un asiento que es biplaza, aunque parece monoplaza, que emula también el de las motos de carreras de los años 30-40, una estética minimalista, muy café racer. La parte mecánica se mantiene más o menos original, pero se introducen elementos como esas llantas de radio que tienen pintura al polvo, amortiguadores Hagon y frenos Brembo. Encontramos una línea muy parecida a las de la RS 255 Compressor que ganaron la Isla de Man en 1939. Hay muchos detalles clásicos en esta moto, especialmente los guardabarros fileteados, los neumáticos de perfil alto que son Shinko E270 que le dan ese toque en combinación con las llantas de radios, este minimalista reloj que me encanta que es el Moto Gadget Tiny Vintage, esos amortiguadores traseros encapsulados o los escapes tipo megáfono que, como os decía antes, hacen referencia, hacen un guiño a esas motos de carreras de los años 30-40. Pero otra de las cosas que definen a esta moto es el depósito de gasolina. Si miráis hay 10 Triskelion y ese décimo, ese número 10 es el que llevaba Santiago Herrero, uno de los pilotos más grandes que ha habido durante los años 60, que estaba a punto de ser campeón del mundo de 2,5 y que tristemente falleció en la Isla de Man cuando iba segundo en la milla 13, la fatídica milla 13. Así que esta moto también, además de la isla, es un homenaje al propio Santi, a Santiago Herrero, que es sin duda uno de los grandes pilotos de nuestra historia y de la isla. Así que aquí está esta CRD 119 que para mí, bueno, es toda una clásica, te da la esencia de esas motos de carreras antiguas y que los más entendidos seguro que van a disfrutar mucho.